La semana pasada el Ministerio de Educación, por boca de su portavoz, es decir, Ignacio Zafra en El País, ha adelantado el proyecto de Real Decreto que regula el ingreso a la universidad, así como las llamadas pruebas de acceso, de modo que nosotros, fieles a la reciente pero repetida tradición de comentar los ajustes, concreciones y bandazos del Ministerio en este tema, nos aprestamos a comentar una vez más el enésimo globo sonda que lanzan las autoridades políticas a la comunidad educativa. Por cierto, como conservo todavía los materiales que nos facilitó el Ministerio en la última comisión papel mojado en que participé, voy a contrastar las palabras del proyecto con la realidad que muestran los modelos de examen. Así se podrá ver de forma fehaciente en qué puede consistir un examen competencial. Esto es Reflexiones Críticas y volvemos al día en que la marmota se examina para acceder al sistema universitario, una vez más. Suscríbete, dale al me gusta si aprecias el contenido de este canal y comenzamos. Para no alargar la agonía, pasamos a comentar los puntos más importantes del proyecto. Iremos de los datos más secundarios a las características que consideramos esenciales. Son las siguientes. La estructura física del examen es igual a las convocatorias anteriores. La propuesta de alargar las pruebas a 105 minutos se ha desestimado, entre otras razones por el razonado informe que la CRUE envió al Ministerio. Es de destacar que se vaya a permitir el uso de diccionarios y, aunque la norma es general y afecta a todas las asignaturas, probablemente también se aplique a lengua castellana, aunque dependerá del criterio de cada comisión. Seguramente algunos alumnos se enfrentarán a dicho instrumento por primera vez, no hay mal que por bien no venga. Pero, señora ministra, ¿considera que permitir una EBAU de lengua castellana con diccionario equivale a reconocer el fracaso del sistema de enseñanza en la adquisición de la lengua materna de todos los estudiantes de la nación? Según indica el proyecto de Real Decreto, los datos de los exámenes se desagregarán por sexos. A la finalización de cada curso escolar, las administraciones educativas responsables remitirán al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes los datos anuales de la prueba de acceso a la universidad, desagregados por sexo, con el fin de que el Consejo Escolar del Estado pueda hacerlos públicos y elaborar las recomendaciones para la mejora de la prueba. Hombre, no nos quedemos ahí. Ya que estamos, desagreguémoslos por nivel de ingresos, por tipo de enseñanza, pública, concertada y privada, por centro escolar y por distrito, por origen, inmigrantes en función de sus años de escolarización, por nota de bachillerato. Tengamos en cuenta que, si se quiere realizar un diagnóstico certero del nivel educativo de un país, los datos que recogen las EBAU son un instrumento valiosísimo para detectar problemas, diseñar políticas y proponer soluciones, además de que, repetidos en el tiempo, proporcionarían un estudio longitudinal contra el que se podrían medir los resultados de cada curso. Se da además la circunstancia de que cada 4 años esperamos el informe PISA como agua de mayo, aun cuando la medición que realiza se basa en un conjunto muy restringido de habilidades, como indicamos en un vídeo previo. Sin embargo, disponemos de este tesoro de datos en bruto con el que tendríamos no ya una radiografía, sino una resonancia magnética del sistema educativo español y no la aprovechamos. Tal vez sea porque en tal caso los números darían una información objetiva y demasiado detallada. Debe de haber quien prefiera no oír lo que señalarían las pruebas estadísticas. En cuanto al tipo de preguntas del examen, volvemos a la tricotomía de preguntas tipo test, preguntas de huecos y preguntas de parrafito corto. Respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas. Los ejercicios estarán estructurados en diferentes apartados que a su vez podrán contener una o varias preguntas o tareas. Estas podrán requerir respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas, siempre que en cada uno de los ejercicios la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida alcance como mínimo el 70%. Es cierto que se deja una opcionalidad, pero un examen con un 30% de preguntas tipo test y un 20% de preguntas de huecos ya de por sí supondría una simplificación enorme del examen de lengua castellana actual. Cuanto más escriban los alumnos, más patente será su dominio en la elaboración de textos formales, así que esta medida va a permitir ocultar dichas carencias al reducir la posibilidad de que se muestren. ¿Qué ocurre con la ortografía? El proyecto de Real Decreto es algo críptico al respecto. Leámoslo. En todos los ejercicios se incluirá información para el alumnado sobre los criterios de corrección y cualificación. Estos criterios incluirán, entre otros, parámetros que permitan valorar los siguientes aspectos. A. La adecuación a lo solicitado en el enunciado. B. La coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación.
En aquellos ejercicios en los que las preguntas o tareas propuestas requieran la producción de textos por parte del alumnado, la valoración correspondiente a los aspectos contemplados en el apartado B no podrá ser inferior a un 10% de la calificación de la correspondiente pregunta o tarea. No obstante, la aplicación de estos parámetros podrá flexibilizarse en el caso de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En primer lugar, estos criterios se aplicarían a todas las pruebas con respuestas abiertas. Historia, filosofía, lengua castellana o lenguas cooficiales estarían obligadas a tener en cuenta la corrección formal de los exámenes. Si esta lectura es cierta, los exámenes de al menos historia y filosofía deberían corregir la expresión escrita, lo que me parece una obligación de sentido común y muy beneficiosa para mejorar el nivel de expresión escrita de nuestros estudiantes. Y no solo la expresión, recuérdese que entre estos parámetros se incluye la presentación formal, es decir, exámenes sin márgenes, con letra ilegible, con tachones, etc. Cuanto mayor peso tenga la escritura correcta en la nota final de la SEBAU, más importancia se le dará a su enseñanza. En segundo lugar, lo que se evalúa no es la ortografía, sino la capacidad de expresión en registro formal de nuestros estudiantes, algo que tiene mucho más alcance que la mera corrección ortográfica. Un texto puede estar bien escrito ortográficamente, estaría bien escrito desde un punto de vista estrecho, pero puede ofrecer una gran pobreza léxica, una sintaxis depauperada y no será adecuado al tipo de texto que se está escribiendo. Esta corrección amplia es también un paso adelante, un punto para el Ministerio. Por último, el proyecto de Real Decreto dice que estos aspectos contarán como mínimo el 10% de la nota. No se especifica si por pregunta o por examen. Es decir, se establece un límite inferior, pero no uno superior, lo que dejaría abierta la posibilidad de que el descuento fuera del 20, del 30 o del 40%. Desconozco si se definirá este límite superior en los anexos al futuro Real Decreto o si se dejará a discreción de cada comisión de examen. Un criterio unificado a nivel nacional también sería de agradecer. Dejamos para el final la concepción general del examen. El proyecto de Real Decreto insiste en el carácter competencial de las pruebas. Ya hemos expresado en vídeos anteriores que competencial, la fuerza de serlo todo, viene a no ser nada. Pero bueno, a falta de una definición explícita, el punto 2 aclara qué es lo que se pretende con estas pruebas: creatividad, reflexión, madurez y pensamiento crítico. Esto, traducido en jerga periodística, se vulgariza diciendo que los nuevos exámenes van a ser de pensar. Vaya, parece ser que hace 5 o 10 años los estudiantes aprobaban la SEBAU sin pensar, de manera automática o sin haber desarrollado su pensamiento crítico. Todos los que estén escuchando este vídeo y tengan más de 20 años, mala suerte. En vuestros planes de estudio no adquiristeis dichas competencias. Menos mal que ha llegado la LOMLOE para solucionar esta evidente carencia de las leyes anteriores. Otro de los mantras de la ley es la contextualización de las preguntas. Hombre, todo producto cultural es hijo de un contexto, desde la teoría que se emplea para explicarlo hasta el texto que se trabaja. Pero si lo que se quiere decir en el caso de lengua castellana es que las preguntas deben partir de un texto real, esta novedad solo la estamos aplicando desde que la LOCSE introdujera la lingüística textual en los temarios, y sobre cuya idoneidad deberíamos estar debatiendo si no fuera por estas cosillas con las que nos tiene entretenidos el Ministerio. Por último, otro mantra: los temas cercanos al alumno. Este sintagma siempre me ha dejado perplejo, porque la adolescencia es una época en la que el antes niño descubre su mundo y su complejidad, de modo que temas como el amor, la muerte, las relaciones con la familia, el peso del pasado, los conflictos de clase o el destino de la vida deberían entroncar con estos intereses cercanos al alumno. No sé si lo que se nos quiere decir es que como su universo es digital, su música es el reggaetón y se informan por redes sociales, los exámenes deberían acercarse a este mundo. Recordemos a este respecto que el papel que la educación ha tenido tradicionalmente ha sido el de sacar al estudiante de su mundo particular, en el que puede haber carencias económicas, falta de acceso a la cultura o incapacidad para comprenderla, y ampliar sus horizontes por medio del contacto con el arte, la ciencia y el pensamiento. Ninguno de nosotros habría elegido a los 15 años estudiar la filosofía de Aristóteles, la formulación química o trigonometría. Pero obligados por un sistema escolar a adquirir dichos conocimientos, descubrimos al final que nuestro universo era más amplio y nuestro mundo más rico. Si la educación pierde de vista este objetivo, nos convertiremos en proveedores secundarios de una mercancía que nuestros estudiantes pueden adquirir de primera mano y más fresca en sus puntos de venta habituales. Pero si queremos entender de verdad qué pueden significar estos criterios generales, no hay nada mejor que ver un ejemplo práctico. Hace unos meses participé en una comisión convocada desde un negociado del Ministerio,
y que comenté en un vídeo anterior, cuyas conclusiones estarán muriendo de risa en algún cajón. Para concretar dichos trabajos, el propio Ministerio nos proveyó de un par de modelos de examen competenciales, de modo que podemos ver de primera mano qué se entiende por un examen que potencie la creatividad, reflexión, madurez y pensamiento crítico. ¿Preparados? Vamos allá. Incluyo las pruebas en un enlace por si alguien las quiere leer con más calma. Resulta que el examen competencial consta de un texto de 2006, publicado en El País, con todo mi cariño para Elvira Lindo, una escritora a la que he leído durante años, una lista de datos y una gráfica de barras. A menudo se compara en las redes sociales la ensoñación que provoca la EGB a los críticos con el sistema actual. Pero yo aquí veo otro tipo de ensoñación, el del pedagogo que elaboraba exámenes en los años 90, entonces joven y con vaqueros altos, y que ha sacado del disco duro de su ordenador antiguo, sí, el que tenía en el desván, viejos modelos para hacer pasar por moderno lo que no deja de ser LOCSE. Pero un momento, oigo que me dicen, es que este examen te obliga a comparar un texto con datos, es que esto es una novedad sin precedentes, es que así los jóvenes van a desarrollar su sentido crítico, es que esto sí que es de pensar. A ver, será de pensar en función de lo que se pregunte. ¿Y cuáles son estas preguntas? Pues mire usted, las preguntas 1.1, 1.3, 1.5 y 1.6 solo se refieren al artículo de Elvira Lindo, mientras que la 1.4 solo se refiere a las gráficas. Y leemos. Analice los datos recogidos en el documento 2. A la izquierda se presenta la clasificación de las ciudades en las que más se sonríe. Las cifras representan el porcentaje de personas que sonríen espontáneamente, según han recogido observadores especializados. La tabla de la derecha representa la posición que ocupan los países a los que pertenecen todas esas ciudades en el listado de los países más felices del mundo. Después, utilizando exclusivamente la información que se ofrece, copie y complete el enunciado propuesto y escriba 2 argumentos que justifiquen su elección, utilizando un máximo de 50 palabras cada uno de ellos. Los datos sí, no, copiar lo que proceda, permiten concluir que existe una correlación entre una mayor tendencia a la sonrisa y el sentimiento de felicidad porque 1 y 2. En esta pregunta, lo de pensar consiste en elegir entre sí o no y en dar una razón. Al nexo causal invita el Ministerio. Menudo esfuerzo intelectual para estudiantes de 17 o 18 años. Ahora sí que vamos a tener una ciudadanía crítica e independiente. El resto de las preguntas corresponde a las tradicionales comentario de texto, sintaxis, morfología y léxico, solo que simplificadas. Y para ser justos hay que decir que el tratamiento de la literatura, con 2 preguntas que obligan a escribir una cara de folio, salva un poco este apartado, pero no se diferencia en nada del tratamiento que puede tener en muchas comunidades autónomas y en bastantes casos es inferior en extensión y en profundidad. En definitiva, que la capacidad crítica y el examen de pensar no existen en el propio modelo que propuso el Ministerio, y una vez analizado, lo que resulta evidente es que tanto la expresión escrita como la reflexión teórica quedan, si no excluidos, sí orillados. Un examen descafeinado para una prueba que rebaja los estándares y normaliza la simplificación del bachillerato con la promesa irreal de estar creando ciudadanos libres y críticos con el entorno y la sociedad que los rodea. Al analizar esta prueba no puedo por menos que acordarme de aquella escena de la novela Gran Hermano, en la que el protagonista se ve obligado a rectificar la noticia en la que el gobierno prometía dar 30 gramos de chocolate a la población en sus cartillas de racionamiento, cambiando el prometer por advertir, de modo que la rebaja a 20 gramos en las raciones se pudiera ver como una medida anunciada. ¿Qué mundos más lejanos a la realidad se pueden describir con la literatura, verdad?